Rusia es el país más grande del mundo y limita tanto con regiones de Asia como de Europa. Esta nación posee una gran variedad de relieve y de ecosistemas, además de curiosas costumbres y tradiciones que pueden resultar muy extrañas para el resto del mundo. La historia de Stepan, por ejemplo, es muy particular y es seguro que este caso solo se puede ver en un lugar como Rusia. Stepan es un oso domesticado que vive con una pareja en Moscú, Svetlana y Yuri Pentlenko. Adoptaron al oso Stepan cuando era un cachorro huérfano de 3 meses. Fue encontrado solo en el bosque en terribles condiciones, así que los Pantelenko decidieron darle un hogar. 2 décadas después, todavía vive con ellos y la pareja asegura que es muy cariñoso y que jamás ha intentado morderlos. Stepan come 25 kilos de pescado, verduras y huevos diariamente y acompaña a sus humanos en todas las labores del hogar. Y no son los únicos, pues desde tiempo atrás existe el estereotipo de que los rusos tienen osos como mascotas. Las autoridades han trabajado para que las personas no adopten osos, pero la práctica sigue siendo legal. Si esta historia te pareció sorprendente, todavía hay muchas otras cosas que contar acerca de Rusia. No te despegues para que conozcas estas cosas que solo pasan en este país. 6 meses de oscuridad. Para miles de personas en Rusia, la noche puede durar hasta 6 meses en las ciudades que se encuentran por encima del Círculo Polar Ártico. Norilsk, ciudad situada a casi 3.000 kilómetros de Moscú, es una de las regiones más frías y septentrionales del mundo, y aquí las temperaturas bajo cero duran hasta 280 días al año. Además, el verano, como lo entendemos en otras partes del mundo, no existe. Durante el invierno, la gente disfruta de la aurora boreal y practica deportes de nieve. El país más multiétnico del mundo. Rusia es el país más multiétnico del mundo con más de 200 grupos étnicos diferentes. Actualmente, alrededor de 42.000 habitantes rusos son de pueblos originarios. Los nenets son alrededor de 30.000 personas que viven en la tundra del extremo norte, y debido a su ubicación, los niños de este pueblo originario son llevados a la escuela en helicóptero. Mala suerte por volver a entrar a una casa. Los rusos consideran que es de mala suerte volver a entrar a su casa cuando se les olvidó algo adentro. Cualquier maniobra es aceptable para no tener que ingresar de nuevo. Por ejemplo, pedirle a algún pariente que les alcance el objeto olvidado. Los extranjeros pagan más. En Rusia, los extranjeros pagan una tarifa de entrada más alta en muchos sitios turísticos. Otra manera de verlo es que los ciudadanos rusos obtienen descuentos para entrar a estos sitios, como una manera de fomentar el turismo local. Además, el dinero de los impuestos que pagan los rusos ya estaría financiando los museos públicos y municipales. Muchas mujeres policías. En Rusia, las mujeres constituyen el 20% de la fuerza policial, un número alto, especialmente en comparación con países como Estados Unidos, donde las mujeres apenas llegan al 13% de las fuerzas del orden. Sin embargo, las mujeres rusas policías suelen tener asignadas tareas administrativas y educativas de bajo nivel. No desempeñan roles de liderazgo ni tienen la capacidad de contratar o despedir. Importación de nieve. El invierno de 2019 fue el más cálido en 133 años y no hubo nieve en algunas ciudades como Moscú, así que las autoridades decidieron importarla. En la avenida Tverskaya, que se cierra durante 10 días para las celebraciones de Año Nuevo, pudieron verse tractores colocando la nieve. Una vez al año esquían en ropa de baño. A mediados de abril, cuando hace menos frío y para celebrar el fin del invierno, los jóvenes más atrevidos acuden al festival de Grelka, en la estación rusa de Zherdgesh, en Siberia, practicando esquí y snowboard en bikini, traje de baño o disfraces de carnaval. Sentarse a reflexionar antes de un viaje. Debido a una antigua superstición rusa, la mayoría de las personas en este país acostumbran sentarse a reflexionar un poco antes de cualquier viaje, ya sea un vuelo a otro país, mudarse a otra ciudad o cualquier tipo de travesía. Requiere sentarse un momento en casa antes de salir. La idea es que este acto los mantiene a salvo durante el trayecto. No se sonríe mucho. Es común que Rusia aparezca liderando las listas de las nacionalidades menos amigables del mundo, y tiene una razón de ser, pues a los rusos se les enseña en la escuela a no sonreír. Los rusos no tienen como norma cultural sonreír a los extraños. Más bien se ve a los demás con sospecha hasta que demuestren que se puede confiar en ellos. Además, no está bien visto sonreír en situaciones de trabajo o en una conversación seria, solo si realmente hay un motivo real como para sonreír. A pesar de mostrarse con el ceño fruncido, los habitantes de Rusia sí son amables con los extranjeros cuando les solicitan indicaciones o información. El ferrocarril más largo del mundo. El ferrocarril transiberiano cruza 8 usos horarios.
pasa por 87 ciudades y atraviesa 16 ríos, incluido el Volga. Este tren es reconocido por el libro de los récords Guinness como el ferrocarril individual más largo del mundo. La quinta parte de los árboles del mundo. Una quinta parte de los árboles del mundo se encuentran en Rusia, lo que equivale a 643.000 millones de árboles. Esta cantidad es mayor de la que cualquier otro país. Un 45% de Rusia está cubierto por árboles y gran parte de ellos se encuentran en el bosque boreal, región que alguna vez estuvo bajo los glaciares y que ahora es hogar de una gran cantidad de especies animales, como el tigre siberiano, jabalíes, águilas y búhos. Servicio militar obligatorio como herramienta. A partir de 2021, todos los varones rusos de entre 18 y 27 años tienen que hacer el servicio militar obligatorio por un año, aunque muchos consiguen evitarlo por razones médicas o estudios e incluso recurriendo a sobornos. Pero si se trata de opositores al gobierno de Vladimir Putin, el servicio se utiliza como un arma contra ellos. Personalidades conocidas por su postura política contraria al régimen son enviados al exilio a latitudes lejanas con el pretexto de sus obligaciones militares, incluso contrarrestando opiniones médicas que los exentaron. La policía utiliza el método de identificar personas que supuestamente no hicieron el servicio militar en manifestaciones y detenerlas con este cargo. Oymyakon, el lugar habitado más frío de la Tierra. Hay un remoto pueblo llamado Oymyakon, que está en territorio ruso y que es conocido como el lugar habitado más frío de la Tierra. Se encuentra en el este de Siberia y está más cerca del círculo polar ártico que de otra ciudad. Las temperaturas en este pueblo son cosa seria. Muestra de ello es un monumento en la plaza que conmemora el día de 1924 en que la temperatura descendió a menos 35 grados bajo cero. Natación en hielo. A pesar de las frías temperaturas bajo cero, miles de rusos tienen la costumbre de acudir a los llamados clubes de natación en hielo. Las personas que practican esta disciplina aseguran que la preparación mental es muy importante. Estamos hablando de que nadan a 30 grados bajo cero y el acondicionamiento para poder hacerlo empieza en algunos casos desde los 2 años. Se calcula que en los últimos años unas 30.000 personas han practicado la natación en hielo. Hay más mujeres que hombres. En Rusia hay muchas más mujeres que hombres, entre otras cosas porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, pero eso sería mucho simplificar. A partir de los 35 años, ellas superan por mucho a los varones. Desde 35 a 39 años hay 1.061 mujeres por cada 1.000 hombres. De 45 a 49 años hay 1.100 mujeres por cada 1.000 hombres. Y de 55 a 59, 1.233 mujeres por cada 1.000 hombres. A partir de esa edad, las mujeres superan en mucha mayor proporción a ellos. Museo del Vodka. Hasta la fecha, Polonia y Rusia se disputan la invención del vodka, pero lo que es certero es que los rusos toman bastante vodka, así que no es de sorprender que en San Petersburgo hayan abierto un museo dedicado a este licor, donde te cuentan la historia de la bebida, desde sus orígenes hasta la cultura moderna. En este peculiar museo puedes encontrar botellas de vodka en todas las formas: personas, pistolas, animales, criaturas míticas y cabezas humanas. Por supuesto, el recorrido incluye una degustación al final. Natación con muñecas inflables. Además de nadar en aguas con temperaturas bajo cero, los rusos organizan una exótica competencia en el río Ob llamada Bubble Bubble Challenge, donde los participantes deben nadar 100 metros usando como método para flotar una muñeca inflable. Los primeros 5 nadadores en cruzar la línea de meta obtienen un premio. Lago Karachay, repleto de desechos radioactivos. El lago Karachay, situado en el sur de los montes Urales en Rusia occidental, está repleto de desechos radioactivos. Los rusos vertieron estos desechos entre 1951 y 1953, y según el World Watch Institute, el lago es el sitio más contaminado de la Tierra, aunque cubre un área más pequeña que Chernóbil. El nivel de radioactividad es muy similar. Con solo 1 hora sumergido en este lago, recibirás una dosis de radiación letal. Jugo de abedul. El jugo de abedul es la savia de este árbol, y los rusos alguna vez lo usaron para rituales paganos, pero ahora se cosecha y se vende como una bebida. Esta savia es dulce como el jarabe de arce, pero más acuosa. La bebida se volvió tan popular que incluso se empezó a exportar a otros países. El cuerpo de Lenin se encuentra exhibido. El cuerpo embalsamado de Lenin todavía se exhibe en Rusia y no solo es visitado por extranjeros, sino también por los mismos rusos, para quienes se trata de una visita muy seria y solemne.
El líder revolucionario se encuentra dentro de un mausoleo de piedra que está ubicado en la Plaza Roja de Moscú. Para que se conserve en óptimas condiciones requiere humectación diaria e inyecciones químicas, además de baños químicos anuales. Pilares de Lena. Hay una hermosa formación de paredes de roca caliza que se elevan a 150 metros de altura durante unos 80 kilómetros. Se cree que son el resultado del clima y este sitio se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en 2006. En los pilares de Lena se pueden hallar numerosos fósiles de organismos antiguos. También se conoce a la zona como el Bosque de Piedra de Lena y se encuentra a unos 60 kilómetros río arriba de Yakutsk. El cráter Batagayka. El cráter Batagayka no fue causado por un meteorito, sino que es resultado de acciones humanas. Lo sucedido en esta área tiene que ver con el aumento de las temperaturas que descongelaron el permafrost en Siberia. El permafrost es una capa de subsuelo terrestre que se encuentra congelada permanentemente. Este cráter de permafrost es el más grande del mundo y se encuentra en el distrito de Verkhoyansky. 118 días libres al año. Los rusos disfrutan de 118 días libres al año, lo que significa que son la nacionalidad que tiene más días feriados en todo el mundo. Entre los días de asueto que se tienen en Rusia están los 9 días de festejos durante el periodo de Año Nuevo, 2 celebraciones de Año Nuevo, una el 31 de diciembre, acorde al calendario gregoriano, y otra el 13 de enero por el calendario juliano. Además, algunos rusos celebran 11 veces el Año Nuevo, una por cada zona horaria del país. Golf en la nieve. Los rusos gustan de jugar golf en todos los climas y en todas las estaciones, así que la nieve no los detiene para practicar este deporte. Por si esto no fuera lo suficientemente exótico, también hay una versión de golf que se juega con un helicóptero. En el heligolf, un piloto y un navegante intentan llevar una enorme bola a través de una carrera de obstáculos lo más rápido posible desde un helicóptero. Parque de diversiones militar. En Rusia hay un campamento militar donde se puede enviar a niños de 12 a 18 años y que está oficialmente asociado con Disney. La idea es que los niños aprendan a usar armas de asalto y de francotirador, además de ser introducidos al combate por profesionales. En general, se trata de obtener habilidades de supervivencia durante varios días de estancia. Bosque danzante. El bosque danzante es una maravilla de la naturaleza que se encuentra en Rybachi y es un sitio favorito para turistas. El área era una escuela de vuelo de motor para los nazis que fue destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, los árboles han tomado múltiples formas como espirales, corazones y anillos. Según los científicos, la distorsión es el resultado de las acciones de un tipo de oruga. Los lugareños, en cambio, cuentan que el bosque imita los movimientos de la arena. Un templo para todas las religiones. En el corazón de Kazán se construyó en 1922 un templo con arquitectura que tomó elementos de muchas religiones, tanto en el interior como en el exterior. Todavía se está ampliando el edificio y se espera que al final cuente con 16 cúpulas, cada una representando a una de las religiones principales. Ciudad del ajedrez. Al este de la ciudad de Elista se encuentra la Ciudad del Ajedrez, un complejo de departamentos donde tienen lugar la mayoría de los torneos y eventos de ajedrez. La construcción de este lugar se debe al presidente de Kalmykia, la región donde se encuentra la ciudad, quien es un entusiasta del ajedrez y además es presidente de la Asociación Internacional de este deporte. Los ricos rentan ambulancias. El tráfico en Moscú es muy pesado, así que algunos moscovitas ricos rentan ambulancias para poder sortear los congestionamientos libremente en las horas pico. Los vehículos son equipados con lujosos interiores y se alquilan a pasajeros VIP por $200 la hora. Colgar alfombras de las paredes. Los rusos acostumbran colgar alfombras de las paredes, pues en el pasado las paredes eran tan delgadas que se podía escuchar todo lo que ocurría en las casas de los vecinos. El hábito también fue influenciado por culturas en el Cáucaso y otras naciones como Uzbekistán. Hotcakes con caviar. La versión rusa de los hotcakes se llama blini y tradicionalmente se comen con crema ácida y caviar. Hay personas que además agregan huevos, eneldo y salmón ahumado. Este platillo es especialmente popular en los meses de invierno. Restaurante atendido enteramente por gemelos. El dueño de un restaurante en Moscú decidió contratar solamente pares de gemelos como parte de una estrategia de mercadotecnia. Twin Stars empleaba gemelos que debían vestir de manera idéntica, inspirándose en una antigua película de la era soviética. Actualmente el restaurante ya no se encuentra abierto. Isla Vasilevsky.
En San Petersburgo se encuentra la isla Vasilevsky, que cuenta con una extraña selección de atracciones, incluyendo un par de esfinges egipcias del siglo XV en la orilla del río y un museo de rarezas biológicas, donde se puede ver el esqueleto y el corazón del gigantesco sirviente personal de Pedro el Grande. El río más grande de Europa. Rusia es el hogar del río más grande de Europa, el Volga, que tiene 3.690 kilómetros y más de 200 afluentes que, si se contaran con el río principal, sumarían 357.000 kilómetros. Su cuenca se extiende a lo largo de 2/5 partes de la parte europea de Rusia. Nace en las colinas de Valdai, al noroeste de Moscú, y desemboca en el mar Caspio. 4 zonas geográficas se encuentran dentro de la cuenca del Volga: el bosque denso y pantanoso, la estepa forestal y las tierras bajas semidesérticas. Vorkuta, el borde de la civilización. Mucha gente considera que la ciudad minera de Vorkuta es el borde de la civilización. Esta ciudad está entre las más frías del planeta y las temperaturas descienden hasta los 16 grados bajo cero. La localidad se encuentra justo al norte del Círculo Polar Ártico y en el siglo XX fue hogar de algunos de los campos de trabajo forzado más brutales implementados por Stalin. Asfalto como premio de lotería. Para mantener a su audiencia interesada, un periódico de Bashkiria organiza una lotería tradicional entre sus suscriptores. En 2020, los premios principales fueron un ternero y 5 toneladas de asfalto. El asfalto lo ganó un residente del pueblo de Izangulovo, así que hasta su casa acudieron trabajadores que pavimentaron su patio trasero. Mayonesa en todos los platillos. A los rusos les encanta la mayonesa, y este condimento suele estar presente en casi todos los platillos, ya sea carne, pescado o ensaladas. De hecho, las ensaladas se sirven con una gruesa capa de mayonesa, por lo que quienes no gustan de este aderezo deben tener muy al pendiente de pedir sus platos sin él en todos los restaurantes. Tulipanes en jaulas. Para proteger a los tulipanes del daño que les infringían los lugareños, la administración de Krasnoyarsk ideó una solución que implicó colocar estas flores dentro de jaulas. Krasnoyarsk es una ciudad que está situada a ambas orillas del río Yenisei. Un chamán intentó expulsar al presidente. En 2019, un chamán de la República Rusa de Yakutia hizo un viaje a pie durante 8.000 kilómetros a Moscú con el objetivo de expulsar del poder al presidente Vladimir Putin, a quien consideraba un demonio. Este hombre fue arrestado en 2 ocasiones, la primera acusado de extremismo y la segunda por reintentar su exorcismo a Putin. Vacas con lentes de realidad virtual. Los granjeros de Moscú equiparon a sus vacas lecheras con lentes de realidad virtual que reproducen escenas serenas de campos para calmar su ansiedad. Además, también se les pone música clásica porque afirman que su efecto calmante tiene efectos muy positivos en la leche. Más millonarios per cápita. Moscú tiene más millonarios per cápita que cualquier otro lugar del mundo, con 79 personas en la lista de Forbes. En esta localidad es muy fácil ver todas las marcas de autos de lujo como los Rolls-Royce. Los recién casados se van de tour en cuanto acaba la ceremonia. Es tradición que una pareja recién casada se vaya a recorrer la ciudad en cuanto acaba la ceremonia nupcial, por lo que es muy común encontrar a parejas de novios tomándose fotos frente a iglesias famosas, en parques y canales, todavía con su ajuar de matrimonio. Un pequeño pueblo con 53 iglesias. El pueblo de Suzdal tiene solo 15 kilómetros cuadrados, pero cuenta con 53 iglesias. Su población es de 10.000 habitantes y todavía conserva su ambiente de pueblo pequeño. En la localidad hay un interesante contraste entre la arquitectura rusa y las tierras de cultivo. Lago Baikal, el más profundo del mundo. En Siberia se encuentra el lago Baikal, que además de ser el más profundo del mundo, contiene alrededor del 20% del agua dulce disponible del planeta. Este lago regularmente se congela durante el invierno, lo que hace posible cruzarlo en automóvil siguiendo algunas precauciones de seguridad. Un museo donde viven 70 gatos. Unos 70 gatos viven actualmente en el Museo del Hermitage. La leyenda dice que los gatos fueron invitados por la emperatriz Elizabeth en 1745. Aunque son atendidos por los trabajadores del museo, desde hace algunos años existe un sitio web donde se puede adoptar a alguno de estos felinos. La única región budista de Europa. Rusia alberga la única región budista de Europa y se encuentra en la República de Kalmykia, en el suroeste de Rusia. El pueblo Kalmyk es un antiguo grupo nómada que se mudó al área desde Asia. Aunque Stalin ordenó su deportación a Siberia, se les permitió regresar después de su muerte.
Desde 1990, esta región cuenta con magníficos templos, santuarios religiosos y ceremonias budistas. La colección más grande del mundo con artículos de ardillas. Un ruso llamado Pavel Gerasimov tiene la colección más grande del mundo de artículos relacionados con ardillas. En 2013 contaba con 1.103 objetos de muchas formas y tamaños, incluidas una figura de ardilla dorada y otra del siglo XIX. La estatua más alta de una mujer. Volgogrado alberga la estatua más alta de una mujer. El monumento mide 85 metros de altura y se encuentra sobre la colina de Mamayev-Kurgan. Se completó en 1967 y fue construida para conmemorar la batalla de Stalingrado, nombre anterior de Volgogrado. Ha sido objeto de varias reparaciones para garantizar que las 8.000 toneladas permanezcan en posición vertical. Lugar de origen del Tetris. El juego Tetris, que obtuvo fama mundial, fue inventado en Rusia por el programador y científico Alexei Pajitnov. La primera edición se lanzó en 1984 y Alexei no pretendía hacer dinero con su invento, pues diseñó el juego por diversión. Su inspiración fue un rompecabezas llamado Pentominos, en el que diferentes formas de madera hechas de 5 cuadrados iguales se ensamblan en una caja. El nombre Tetris combina la palabra latina tetra, que significa 4, con la palabra tenis, el juego favorito de Pajitnov. Kremlin, la fortaleza más grande del mundo. La fortaleza más grande del mundo se encuentra en Rusia. Se trata de el Kremlin, una fortaleza medieval todavía activa cuyo territorio abarca más de 27 hectáreas. Las paredes tienen más de 2.5 kilómetros de largo y 20 torres están esparcidas por sus terrenos, cada uno con un nombre propio, a excepción de 2 torres anónimas. El sol se oculta a las 10:30 de la noche en verano. Durante el verano, el sol se pone alrededor de las 10:30 de la noche y vuelve a salir a las 3:30 de la mañana. Muchos parques y atracciones abren hasta tarde y se organizan cócteles o cenas en terrazas para disfrutar del sol tardío. El volcán más activo del mundo. Rusia tiene el volcán más activo del mundo, el Klyuchevskaya Sopka, que ha hecho erupción regularmente durante los últimos 7.000 años. El volcán se encuentra en la península de Kamchatka y es también el más alto de los volcanes activos de Europa. Como pudiste ver, en Rusia ocurren cosas que solo pasan en este país y que pueden resultar muy extrañas para el resto del mundo. Además, la región cuenta con destinos turísticos únicos e impresionantes marcados por una geografía espectacular. ¿Cuál de estas cosas o lugares te pareció más sorprendente? Escribe en los comentarios, dale a like si te ha gustado este video y comparte con tus amigos y familiares. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!